Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión les presento la tercera jornada de puertas abiertas de la facultad, donde acudieron alumnos, como ya sabéis, de segundo bachillerato de institutos de Albacete provincia. En particular acudieron de Albacete IES Diego de Siloé, IES Universidad Laboral y la Enseñanza, estos tres de Albacete. Y de fuera acudieron IES Diego Torrente Pérez de San Clemente, IES Justo Millán de Ellín, IES Cristóbal Pérez Pastor de Tobarra, IES Fernando de Mena de Socuéllamos, IES Francisco García Pavón de Tomelloso, IES José Conde García de Almansa, IES Pinar de Salomón de Aguas Nuevas. Y bien, todos estos centros, los alumnos que decidieron venir a nuestra facultad fueron recibidos por María Pilar Sánchez González, Beatriz Calderón Milán y Nuria Bote Alcocer. Posteriormente a la recepción y a la explicación de los grados que ofertamos en nuestra facultad, recibieron un taller por Matías García Martínez y Roberto Martínez Lacova. El título era Interrogación, ¿es solo una cuestión de precios?, donde analizaban todo el tratamiento de datos y las salidas profesionales de esta especialidad. Y bien, doy paso al taller y espero que les guste. Bueno, yo soy Matías. Algunos de Aguas Nuevas me conocerán porque yo llevo viviendo allí 19 años. O sea que no habéis nacido vosotros todavía. Estabais en proceso, pero no habéis nacido. Y Roberto es mucho mejor, claro. Roberto también estaba naciendo cuando yo empecé aquí a trabajar en el año 91. De hecho, a Beatriz también le di clase, a Pilar le di clase, a Nuria le di clase en Cuenca. O sea, yo soy casi de los más viejos de aquí, ¿vale? Pero no por eso tengo menos ilusión en seguir dando clases todos los años. Yo empecé aquí en el año 91 y, como podéis, en aquella época pues ha cambiado la cosa muchísimo hasta ahora. Han cambiado los programas, hemos pasado por lo menos 4 planes de estudio distintos. 4 años, 5 años, otra vez 4 años, 2 de grado, etcétera, etcétera. No había correo electrónico cuando yo llegué. No había internet, no había teléfonos móviles, que llegaron más o menos, se difundieron de forma masiva sobre el año 98. No era prácticamente nada. Entonces nada más que papel, la punta y ya está. Y ahora en cambio la cosa ha cambiado mucho. Los programas de las asignaturas han cambiado algo. Bueno, por dicho, los programas han cambiado mucho. Las teorías económicas han cambiado, porque vosotros, si vais a trabajar en el mundo empresarial, bien haciendo económicas, bien haciendo empresariales, os vais a tener que enfrentar a manejar toda esa cantidad ingente de información. Y nosotros nos hemos tenido que ir adaptando también. Nuestras asignaturas se han tenido que ir adaptando. A lo mejor el plan de estudio en la forma no, pero en los contenidos y en lo que se enseña sí. Entonces, aquí lo que vamos a pretender es enseñaros un par de ejemplos, que sois muchos. El aula de informática tiene capacidad para 30. Nos hubiera gustado que hubiese estado allí un poco trasteando lo que vamos a poner. No es posible, pero bueno, como también vamos muy cortos de tiempo, pues lo vamos a ver aquí para que veáis cómo hemos cambiado, cómo nos adaptamos a las nuevas tecnologías y lo que podéis conseguir si estudiáis aquí. ¿Vale? Preséntate tú, Roberto. Yo soy Roberto Martínez, oriundo de Villarrobledo, del corazón de la Mancha. Nací, como dice Matías, cuando he empezado a trabajar aquí, allá por el año 91. Llevo vinculado a esta facultad como profesor asociado desde el año 2016-2017 aproximadamente. Estoy en el área de economía financiera y, en concreto, yo, por ejemplo, investigo cuestiones relacionadas con la economía de la salud y las finanzas sanitarias, sistemas de dependencia de las personas mayores de Castilla-La Mancha, entre otras muchas cuestiones. Y soy también uno de los organizadores del seminario de Teatro y Economía, que si matriculáis en estos grados de la facultad, os invitaré encarecidamente y os perseguiré por los pasillos para que os apuntéis también a ese seminario, porque os lo pasaréis de cine sin lugar a dudas. Y vamos, Matías, adelante. Bien, bueno, a mí se me ha olvidado decir, yo no soy economista. Ellos son todos los que estaban de empresariales o de economía. Yo soy matemático y yo no estudié aquí porque no existía esta universidad todavía. Pero bueno, yo soy
matemático, rama de estadística, y en aquella época, que no era normal, hice un máster en estadística y su tratamiento informático, cuando los ordenadores todavía eran muy antiguos, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo, hemos dicho antes, que el mundo gira en torno a los datos. Hay cantidad ingente de datos en absolutamente todas las facetas de la vida que os podáis imaginar. En ciencias, ciencias sociales, por supuesto, en economía de empresa, en los negocios, en el ocio, en medicina, en industria. ¿Quién ha oído hablar, por ejemplo, ahora de operaciones que se hacen 5G a distancia, con robots? Todo eso hay cantidad ingente de datos que se transmiten en un sentido y en otro, y no puede haber errores, ¿vale? ¿Por qué se ha producido esta... ¿por qué podemos ahora manejar esta cantidad ingente de datos? Bueno, primero, porque hay herramientas suficientemente potentes para recoger toda esa información. Está claro que los ordenadores normales que utilizamos no permiten esa capacidad, pero sí hay clústeres de ordenadores que no saben dónde están situados en el mundo y que sí te permiten recoger toda esa cantidad de ordenadores. Las bases de datos han madurado mucho, permiten justamente esto, y por supuesto los precios que han bajado muchísimo. El primer ordenador que yo me compré en el año 1985 me costó el equivalente a 1.500 euros de ahora, pero entonces eran 2 sueldos de mi padre, por ejemplo, que ahora mismo costará pues 4.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Bien. Somos ricos en datos, ¿vale? Pero ¿podemos utilizarlos? ¿Tenemos conocimiento suficiente para utilizar esos datos? Pues la verdad es que las competencias digitales que se supone que deberíais de tener al llegar aquí y deberíais de coger en el instituto, resulta que luego no son tales competencias digitales, porque todo el mundo está muy acostumbrado a manejar Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, pero eso no son competencias digitales de las que se necesitan para la vida real si queréis trabajar en el mundo de la empresa. Hace falta otra serie de competencias, incluso programación, muchas veces, ¿vale? O bien programación dura al estilo que hacen los informáticos, o bien otro tipo de aplicaciones un poco más elevadas que no utilizan directamente esa programación, pero que sí que está en la base, ¿vale? ¿Qué ha pasado con esto? Pues lo fundamental que ha pasado es que los informáticos se están apoderando de todos los puestos de trabajo en la empresa, ¿vale? Y eso es un problema fundamental, porque... ¿Te dejo a ti? ¿Iba a hablar de eso precisamente? Porque ya la... Aunque, sí, bueno, antes de que pasara, porque va a hablar de eso, os voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, este de International Data Company, que dice que las soluciones para empresas de análisis de datos alcanzaron los billones, 189,1 billones en el año 2019, y que se preveía que hasta este año 2022 se iba a multiplicar la tasa de crecimiento, se iba a multiplicar por 2 con tasa de crecimiento de 2 dígitos, ¿vale? Para que veáis la importancia de la digitalización. Luego, el analista de datos es el puesto que más se demanda en las empresas y el mejor pagado. A la gente de informática se la llevan muchas veces antes de que termine la carrera. También hacia abajo, las carreras con más salidas son Administración y Dirección de Empresas. Evidentemente, la red empresarial de España es potente, y hace falta muchos trabajadores y personas que sean capaces de dirigir y manejar esas empresas. Y luego matemáticos, estadísticos, por supuesto, para cubrir ciertos tipos de puestos. Y ahí tenéis una serie de empleos dentro del mundo económico empresarial donde tienen salida los trabajadores, los estudiantes que van a salir de estas facultades. ¿Vale? Y esto es una caricatura, ¿no? Dice, pero no era el científico de datos el trabajo más sexy, y lleva la chica se la lleva el robot. Bueno, lo que plantea Matías es importante, ¿no? Porque
No se está diciendo aquí que informática se mala o algo de eso. A lo que queremos ir es que tratar datos, realizar cualquier cálculo es muy importante, pero el cómo hacerlo y el conocimiento de cómo hacerlo también. Pero hay un gran pero, que es el siguiente. No sé si conocéis a José Luis San Pedro, un economista que falleció en el año 2013, que tiene escritos bastante interesantes, y uno de ellos está en formato libro, muy pequeñito, también lo podéis descargar en internet, en un documento digital, es un texto que se lee muy rápido, y se llama El reloj del gato y Madagascar. Lo que quiere decir José Luis San Pedro en ese trabajo es que de alguna forma consideramos que matematizar absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida se puede, y él considera que no tiene por qué ser así. Es decir, que no basta solamente con saber hacer cálculos o tratar los datos. El caso del reloj hace referencia a las disciplinas científico-técnicas, porque si aprendiésemos a arreglar un reloj determinado, es bastante posible que podamos aprender a arreglar otro tipo de relojes porque la técnica más o menos se repite, ¿verdad? El gato tiene que ver con la biología, con las ciencias más naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que si sabemos curar una enfermedad a un gato, a un animal, es posible, persona en este caso también, podríamos saber cómo tratar a otras. Pero el problema está en Madagascar. Madagascar es un país. Madagascar tiene un comportamiento social, tiene a personas que toman diferentes decisiones, que sí que vamos a extraer datos de ellas, pero que no podemos solamente matematizarlas para intentar indicar cómo se comportan y trasladar lo que se aplique o lo que ocurre en Madagascar en otros lugares. Tenemos que conseguir comprender qué está detrás de eso. Y eso es lo que os va a diferenciar si venís a esta facultad respecto a otra. No solamente vais a aprender a analizar, a calcular, sino también a entender que esta es una disciplina social y cuál es la aplicación que podemos darle en la vida real. Y aplicada a un contexto concreto, como una empresa, como una región, una ciudad o un país. Y yo creo que eso es lo relevante. Por esta razón es por la que os invitamos a nuestra facultad, ¿vale? Porque vamos a enseñar a calcular a través de diferentes aplicaciones, qué métodos se van a poder aplicar, por qué utilizar eso, pero vais a aprender, insistiremos muchísimo en la mayoría de las asignaturas, a que interpretéis, a que analicéis, a que encontréis cuál es la causa, cuáles son los problemas, cómo buscar las mejores soluciones, entendiendo la vida social en los diferentes lugares, y eso de nuevo marcará la diferencia. Y a continuación íbamos a realizar la actividad. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de plataformas que ya irán sonando. Seguramente cuando llegué a finales de la carrera, pues algunas habrán desaparecido, habrá otras nuevas, porque esto cambia constantemente. Nosotros, ahora mismo dos de los lenguajes de programación estadístico-matemática más utilizados son Python y PyR. ¿Vale? Son de los más utilizados en investigación y en general en el mundo de la empresa. ¿Vale? Las páginas son fáciles de encontrar, son lenguajes de programación aparentemente duros, pero luego también hay muchas wikis, muchos foros donde uno puede encontrar lo que quiera, casi siempre. Hace 20 años que yo empecé con R, no, pero ahora sí. Entonces incluso tienes que hacer tus propias funciones para elaborar cosas. Ahora prácticamente hay eso. ¿Vale? Y el RStudio es un entorno gráfico que te permite manejar R, o Java, o Python, o cualquier otro lenguaje de programación. Bien, vamos a empezar. Roberto, empiezas tú con... Vale, sí. Eso sería uno de los programas con los que trabajamos habitualmente. Bueno, esto sería el aspecto de RStudio, cuando uno entra y se trabaja por proyectos. Proyectos tienen uno integrado los datos, los desarrollos del programa, lo que se llaman scripts, los gráficos que salen y demás. Aquí pues tenéis esos archivos. Roberto va a utilizar un script que se llama gráfico dinámico de Livex.r. ¿Vale? Sí, pues. Entonces, el lenguaje tiene ese aspecto, fijaos que es muy corto,
Es muy poquitas cosas, pero es muy potente y es capaz de hacer pues, el gráfico que ahora. Vale. Bueno, es un código muy sencillito. Queríamos haberlo trabajado, pero por la cuestión de la descripción del aula, pero bueno, lo primero que hacemos es definir una fecha de inicio, una fecha de final y seleccionar a través de la fuente de Yahoo Finanzas, que no sabéis que es una base de datos en la que se pueden analizar y encontrar diferentes datos financieros de empresas. R cuando nosotros lo arrancamos es bastante básico. Si queremos que gane en potencia para poder hacer otras cosas bastante especiales, hay que cargar lo que se llaman librerías, que son un conjunto de funciones, se las trae en ese momento para poder utilizarlas, pero que normalmente no están porque no son necesarias y para qué ocupar tanto espacio en memoria. Os he enseñado cómo se puede descargar una serie de datos que estamos hablando de cientos de miles, probablemente, de miles no sé exactamente, desde el 2965 por 20 y pico, lo que salga en un segundo, se puede graficar, se pueden hacer análisis en segundos y lo importante no está solamente para ya descargar los datos, sino qué significa. Y lo que quería mostraros con ese gráfico, que puede ser más dinámico o lo podéis utilizar solamente como una foto, era cómo se aprecia claramente las distintas crisis económicas con las que se enfrentó la economía española en los últimos años. Que son, ¿os suena? ¿Cuál más? ¿Cuándo cayó la bolsa? ¿2008 seguro? ¿2008-2009? ¿La pandemia? Y esto os pillaba antes de nacer, probablemente. Esa fue otra, esa es la del petróleo que os comento ya. Ahí había mencionado más que yo. Pero en el 2001 y el 2002 lo que hubo fue una crisis de las .com. Las primeras empresas de telefonía, de chats y todo eso, ¿os suenan las coñas del chat de Terra y todo esto? Las bromas que se hacen sobre eso, yo me metí en el chat de Terra, ¿vale? Y entonces era una empresa pues, que valía muchísimo y en realidad era una oficina con dos informáticos haciendo ahí, entre comillas. Hay un momento en que esas empresas pincharon la economía, ¿vale? Era simplemente eso, y luego se ve la financiera y la evolución, el problema de la deuda que existió, etc. Era simplemente, no basta solo con descargar datos, sino con interpretarlos, entenderlos y ver la causa de cada uno de esos problemas, cómo se pueden solucionar, porque es la idea, ¿no? Venimos a solucionar problemas de esta vida. Pero sí integran muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, lee datos de una base de datos externa. Puede ser Excel. Esa base de datos tiene datos de todos los barrios de Madrid, que son 100 y pico, precio de vivienda, eran, por ejemplo, del tipo de mercado laboral, de tipo de, también de renta media por barrio, pero un montón de variables socioeconómicas. Y luego utiliza técnicas estadísticas, porque lo que hace es agrupar los barrios que sean parecidos. Uno cuando tiene una variable nada más, pues es fácil saber cuáles son parecidas entre sí. Pero cuando tiene 100 variables, ya es más difícil imaginarse cuál es el parecido. Bueno, pues eso, porque si tú tienes dos variables, tú representas en un plano, representas un punto. Si tienes 3 variables, las representas en un gráfico de 3 dimensiones. Si tienes 100 variables, ¿dónde las representas? En un espacio de 100 dimensiones. Y yo eso no lo puedo comprender. Y creo que la mayoría de nosotros tampoco. Entonces existen técnicas para poder hacer esas cosas y el resultado pues sería un mapa. Yo hago 20 grupos. Bueno, pues tengo un mapa coloreado con colores distintos para todos los barrios de Madrid que tienen comportamiento parecido. Ahora interviene el economista, mira los datos de cada uno, las características de cada uno de esos grupos y entonces toca analizar por qué son parecidos. ¿Por qué este barrio es parecido a aquel? Porque tiene mucha renta, o porque tiene mucha mortalidad infantil, o por lo que sea. ¿De acuerdo? Además, esta aplicación también tiene otra cosa muy importante, y es que enlaza con un sistema de información geográfica. ¿Sabéis lo que es un GIS o un SIG? Ahí lo que hay es un mapa de Google. Ha ido a Google, ha cogido un mapa con unos colores, unas características determinadas, y sobre ese mapa se ha descargado, nos hemos descargado
todos los polígonos, los perfiles de todos los barrios de Madrid, digamos sobrepuesto. Y eso lo tienes que enlazar con una base de datos. Y eso lo tienes que tratar estadísticamente. A cada uno le tienes que dar un color. Y eso lo tienes que representar. Esto es dinámico en el sentido en el que, por ejemplo, yo digo que este barrio es Valdefuentes, el 916, y que pertenece al grupo 12 o 13, porque he hecho dos repartos distintos, ¿vale? Dos agrupaciones distintas. Y bueno, luego puedes entrar, ver las características de cada grupo y ya. Por tanto, esta pequeña aplicación tiene enlaces con un montón de cosas importantísimas y que, por ejemplo, Google Maps es lo que utiliza constantemente. Es un mapa de Google cuando pones Google Maps y quieres ver un sitio, ¿vale? También se puede tratar esa información aquí. Bueno, yo creo que como ejemplo, pues puede valer, ¿no? Y espero, para llegar a hacer estas cosas, no lo vais a hacer primero, evidentemente. Primero tendré que conformar con manejar Excel y algunas cositas más. Pero luego, conforme vaya avanzando la asignatura, dependiendo del perfil, porque eso también es el itinerario de especialización, depende del itinerario de especialización que cojáis, pues ya partiréis hacia una rama más teórica, hacia unas ramas más empíricas, más cuantitativas, etc. ¿Vale? Pero el objetivo de todo es prepararos para el mercado laboral que os espera. Y en concreto, con las que damos nosotros, y econometrías, en Vinuria, para que tengáis competencias digitales necesarias para poder trabajar en el mundo empresarial actual, en el